Televidentes, buenos días, bienvenidos a la noticia primera emisión. Estados Unidos reconoce a Edmundo González como el ganador de las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio. Mi querido Jorge, qué gusto saludarte, buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Muy buenos días también a ustedes, amigos televidentes. Y lo más importante que hay que destacar, que países con gobiernos de izquierda también están pidiéndole cuentas a Maduro. Empezamos. Brasil, México y Colombia solicitaron al gobierno de Nicolás Maduro publicar datos de mesas de votación de las elecciones en Venezuela. La líder opositora, María Corina Machado, reveló que se encuentra en la clandestinidad porque teme por su integridad. Veamos. Jorge y amables televidentes, dentro del caso Metástasis, el ex juez Richard Gaibor fue sentenciado mediante procedimiento abreviado a 40 meses de prisión y el pago de una multa de $5.520. Mientras que el abogado César Ácaro desistió de someterse a esta diligencia y será juzgado mediante proceso ordinario. Veamos los detalles. Este 1 de agosto estaba prevista la instalación de 2 audiencias de procedimiento abreviado dentro del caso Metástasis. La primera correspondiente al abogado César Manuel Ácaro. Sin embargo, de último momento, la Fiscalía General informó que a pesar de aceptar y suscribir un acta de procedimiento abreviado, el procesado retiró su pedido de someterse a esta diligencia al señalar que no es responsable del delito que se le imputa. Ácaro es acusado por el Ministerio Público de recibir depósitos por un total de $10.000 en su cuenta personal que habrían sido destinados para sobornar a jueces a fin de que se emitan fallos favorables al círculo familiar del narcotraficante Leandro Norero. Con la negativa de someterse al sistema de justicia negociada, Ácaro será juzgado a través de un procedimiento ordinario. Posteriormente, en la siguiente audiencia, el caso Metástasis sentenció al 12º procesado mediante proceso abreviado. Se trata del ex juez del Guayas, Richard Gaibor, quien aceptó su culpabilidad del delito de delincuencia organizada, por lo que recibió una condena de 40 meses de prisión, el pago de una multa de 12 salarios básicos unificados y como reparación integral al Estado, el pago de 24 salarios básicos unificados. El procesado, aceptó todo lo que se le imputaba, pero no en ese campo, sino en el ámbito de haber favorecido condiciones judiciales, nada más. El señor juez ha aceptado el procedimiento abreviado, esto es con una pena de privación de la libertad de 40 meses. Efectivamente, el artículo 78 de la Constitución y el 78 del Código Orgánico Integral Penal dispone la reparación integral y las multas respectivas conforme el señor juez autorizado. El fiscal subrogante Wilson Tuainga, a través de la presentación de 30 elementos de convicción, demostró la participación del ex juez en la estructura de corrupción del sistema de justicia, que era liderada por Norero. Gaibor habría recibido un pago de $5.000 para rechazar un recurso presentado por Fiscalía, lo que permitió que la esposa del narcotraficante Lina Romero no sea privada de su libertad. Y en otro recurso, favoreció a la hermana de Norero en un proceso de lavado de activos. Esta información se la pudo obtener a través de la pericia realizada al teléfono del ahora sentenciado, donde se pudo comprobar las conversaciones que mantuvo con el asesinado líder del narcotráfico. Informó Miguel Ángel Bedoya. Vamos con otras noticias. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional decidió sacar el articulado del proyecto de ley para la protección y defensa de los animales que hacía referencia a la prohibición de exhibir cárnicos para su comercialización, así como también en la gastronomía. Algo bastante polémico. En todo caso, veamos la información periodística. El tan polémico proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales llegó al Pleno del Legislativo, donde, en Comisión General, este jueves se escuchó el sentir de varios sectores de la sociedad civil. Es importante esclarecer el régimen de competencias que ha sido distorsionado dentro de las múltiples reformas promovidas por estos grupos animalistas al Código del Ambiente. El artículo 142 define de forma errada a la fauna urbana, agrupando dentro de estas a todas las especies de animales, exceptuando los silvestres, generando un problema de antinomias, dispersión normativa y principalmente inseguridad jurídica. Al imponer demasiadas restricciones, prohibiciones y sanciones, se corre el riesgo de desmotivar a aquellos que intentan cumplir con las normativas, mientras que los infractores habituales
pueden continuar operando al margen de la ley. He podido percibir que en la legislación, si bien está estipulado el planteamiento del bienestar animal con la herramienta de los 5 dominios, tengo que señalar que está estipulado de manera subjetiva. ¿Qué significa esto? Que yo estoy poniendo el bienestar animal no aplicable, sino desde el punto de vista sentimental. Del otro lado de la orilla, defendiendo su tesis a toda costa. ¿Pero qué es lo que sí incluye este informe? Un principio inventado e incompatible con la sentencia constitucional sobre el dominio del humano y la interrelación histórica, mismo que sabemos que proviene del puño y letra de grandes poderes económicos que hoy han convocado justamente a decenas de personas en base a mentiras sobre la ley, sobre especulaciones de un supuesto aumento de costos que hasta el día de hoy no han podido sustentar. Guido Vargas, presidente de la Comisión de Biodiversidad, como queriendo dar tranquilidad a un sector, acotó que se efectuaron varios cambios en el primer informe. El proyecto de ley se prohibía efectivamente lo que es la exhibición de los cárnicos en el país. Se prohibía también la exhibición de los productos cárnicos ya para la gastronomía del Ecuador, y respetando incluso también lo que tiene que ver las culturas de nuestros pueblos. Las observaciones de algunos asambleístas serán acogidas para el segundo y definitivo debate, esperando que en diciembre la nueva ley vea la luz, informó Héctor Romero. En la Asamblea Nacional se buscan reformas al Código Orgánico Integral Penal con la presentación de varios proyectos de ley. En esto se hace referencia a la detención de conductores por exceso de velocidad, que hoy es noticia en Quito. En gestión documental de la Asamblea Nacional, a la fila para presentar varios proyectos de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal COIP, como parte de la coyuntura por la vigencia de algunas normativas de tránsito en la ciudad de Quito. El asambleísta Jonathan Parra del oficialismo entregó el pedido de cambios. Disculpen el francés, pero estamos tan jodidos como país cuando un delincuente sale libre o va a la cárcel como que está en su casa, pero gente honesta que no sale a matar va detenida 3 días por ir conduciendo a 61 kilómetros por hora. Lo que tampoco significaría impunidad. Las reformas llegarían a los artículos 386 y 387 del COIP. Hemos reformado para que el que exceda el rango moderado en tipo de vía urbana tenga una sanción económica con el respectivo puntaje por el tema de las licencias. Pero para el que sí sigue excediendo el rango moderado en carreteras perimetrales, sí va a seguir manteniendo la privación de libertad de 3 días. Jorge Peñafiel de la bancada de Construyer refuerza la propuesta con similar exhorto. Y de esta manera vamos a evitar que los malos funcionarios o quienes están administrando el tránsito en el Ecuador se enriquezcan a costa de la ciudadanía, que definitivamente no tiene la culpa por una norma mal hecha. No por el lado de tránsito, Lucía Pozo, ex vicepresidenta de la Comisión Multipartidista que trató las reformas relacionadas a la consulta popular, también demanda modificaciones. Varios delitos que están tipificados en esta norma se quedaron por fuera del ámbito de la consulta. Por ejemplo, el femicidio, por ejemplo, el robo con resultado de muerte, por ejemplo, la pornografía con utilización de niños y niñas. Pozo busca proporcionalidad con un equilibrio en la normativa penal, con incremento de penas. Por ejemplo, en el caso del femicidio, seguimos teniendo un resultado de muerte, hay especificidades respecto al tema del femicidio y sigue siendo en la actual norma vigente de 22 a 26 años. Entonces tenemos que ajustar la normativa a 26 a 30, tal como se consideró dentro de la consulta popular los temas como asesinato que tienen causa de muerte. Reconocen que el tiempo está en su contra, ya que está por fenecer este periodo legislativo, es decir, en enero del 2025. Pero quieren dejar todo listo, informó Héctor Romero. Siete de la mañana con 15 minutos. Jorge y amables televidentes, información internacional de última hora da cuenta de que un grupo de enmascarados armados asalta la sede de María Corina Machado
y roban equipo y varios documentos. Así es, esto sucedió en el sector El Bejucal, de acuerdo a lo que trasciende en algunas fuentes venezolanas. 6 hombres encapuchados y sin identificación sometieron a los vigilantes, se entiende, los simpatizantes de la oposición venezolana. Los amenazaron y procedieron a hacer pintas, dato de Venezuela, también a partir puertas y llevarse equipos y documentos, Luisa. La acción violenta se habría llevado a cabo alrededor de las 3 de la madrugada y en ella, como bien lo señalas, estos encapuchados que portaban sendas armas de fuego redujeron al personal de seguridad de Machado y robaron equipos y documentos. En todo caso, esta es una información oficial de la que se hacen eco los medios internacionales y que dan cuenta de lo que está ocurriendo en Venezuela con la líder de la oposición, María Corina Machado. Conversábamos aquí por interno que seguramente, y por la importancia y relevancia de la información que reposaba en sus equipos o dispositivos electrónicos, estoy segura de que esta dama debe haber ya tenido los respectivos respaldos que a su vez deben haber sido compartidos con otras personas de su confianza y allegadas a la oposición. Así es, y el detalle para precisar, cuando en el texto de la fuente venezolana se señala, llegaron y procedieron a hacer pintas, es lo que vemos ahora, son grafitis, ¿no? Sino que allá en Venezuela les dicen pintas. Aparte, ellos denuncian este ataque e incluso afirman que han sido sometidos por motivos políticos. Y alertamos, señalan en el comunicado, a todo el mundo sobre la protección de nuestros miembros y también, pues, la vigencia plena de los derechos, algo que en Venezuela, como se sabe, vendría a ser a estas alturas utópico. Así es, un saludo a la bandera. El ataque revolucionario, dice el cable de prensa, llega horas después de que Machado convocara a grandes movilizaciones ciudadanas por todo el país previstas para mañana. La líder opositora decidió resguardarse ante las amenazas contra su vida. En medio de un vendaval de insultos, el propio Nicolás Maduro amenazó con meter entre rejas a Machado y Edmundo González Urrutia, el ganador de las elecciones presidenciales del pasado domingo, tal y como lo ha reconocido también no solo el pueblo venezolano, que tan pronto Maduro fue proclamado ganador de las elecciones, decidió salir con mucha fuerza a protestar en todo el país llanero, sino además por parte de la comunidad internacional. Allí sí se cumple el principio de el asilo político, de la protección diplomática ante una flagrante persecución por asuntos ideológicos, Luisa. Allí sí. Claro que sí. En ese caso, recordemos que ya Costa Rica habría aceptado poderle ofrecer a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, ese asilo político. Vamos con más información para ustedes. 7 personas, entre ellas Danilo Carrera y Hernán Luque, fueron llamadas a juicio dentro del caso Encuentro, que investiga a una red de delincuencia organizada, que de acuerdo a la información habría operado al interior de empresas públicas durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso Mendoza. Danilo Carrera, Hernán Luque y 5 personas más fueron llamados a juicio por parte de un juez especializado en el juzgamiento de delitos de corrupción y delincuencia organizada. En la audiencia preparatoria de juicio realizada este 1 de agosto, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que determinarían la responsabilidad de los imputados en este delito. En esta diligencia, la Fiscalía investigó una presunta red de delincuencia organizada que habría sido liderada por Carrera, quien al ser cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y por Rubén Chérez, aprovecharon su posición en el gobierno para direccionar de manera irregular contratos en empresas públicas, obteniendo réditos económicos ilegales. Para el cometimiento de estos delitos contaron con la colaboración de Hernán Luque, quien presidía la empresa pública Coordinadora de Empresas Públicas EMCO. Esta estructura operaba a través de personas de confianza que eran ubicadas en las empresas públicas para que a través de ellos se adjudicaran dichos contratos y posteriormente
Los beneficiarios entregarían los réditos económicos a los líderes de esta organización. Fiscalía presentó más de 200 elementos de convicción, entre los que constan informes policiales de seguimiento y vigilancia, informe de extracción de información de grabaciones de cámaras de video e interceptaciones telefónicas, entre otras pericias. Sin embargo, 5 de los 7 procesados en este caso se encuentran en calidad de prófugos de la justicia. El magistrado señaló que la etapa de juicio para ellos queda suspendida, mientras que los otros 2 procesados serán juzgados por el delito de delincuencia organizada, que contempla una pena privativa de libertad de 7 a 10 años, informó Miguel Ángel Bedoya. Siete de la mañana con 20 minutos. Un nuevo sistema de cupos generó un congestionamiento en las gasolineras porque no había el gas suficiente para el uso de taxis. Vamos de inmediato con José Morales. Él está en una estación de servicio en el suroeste de Guayaquil para conocer. Pepe, buen día. ¿Cómo vas? ¿Ya han logrado normalizar este asunto? Porque imagínense cómo van a trabajar los taxistas. Así es, Jorge, amigos televidentes, se está normalizando. Por lo menos lo que hemos observado la mañana de hoy es que en las estaciones de combustible, 6 básicamente en la ciudad de Guayaquil, que entregan o distribuyen el gas licuado de petróleo, sí están abastecidas y sí están atendiendo al grupo que conforma la Fuerza Amarilla y que labora en la ciudad de Guayaquil. Nos decían que ya para hoy están tardando apenas pocos minutos, que de hecho la columna que hasta el día de ayer ocupaba alrededor de 20 cuadras, para la mañana de hoy, 2 de agosto, esa columna se está convirtiendo en una cuadra, lo que nos han manifestado. Nosotros vamos a constatar si efectivamente constituye apenas de una cuadra. Por eso vamos a avanzar siguiendo la ruta que estamos observando con la presencia de los taxis que la mañana de hoy se encuentran a la espera de poder recibir el gas respectivo para luego de esto avanzar hacia sus jornadas normales de trabajo, en la que evidentemente tomarán carreras a fin de llevar el pan para las mesas de sus hogares. Estamos llegando a la siguiente cuadra y como ustedes se dan cuenta, la columna continúa. Estamos llegando a la calle Brasil en este caso y la columna, como nos damos cuenta, continúa hacia el oeste de la ciudad de Guayaquil. Por supuesto, están avanzando desde la calle Carchi. De lo que podemos observar, continúan 2 calles más allá. A ver, sí, son 2, 3 calles aproximadamente. 2 a 3 calles aproximadamente. Caballero, ¿cómo está? Buen día. Hoy, ¿cuántos minutos le ha tomado a usted esperar por el GLP? Ahorita llevo 15 minutos, amigo. 15 minutos. ¿Cuántos minutos más cree que tardará? Unos 15 más. 15 más, pero ayer fue peor, el lunes, martes, miércoles, jueves. Era una locura. ¿Qué tiempo le tomó en esos días? Más de 2 horas. Más de 2 horas me tomó tomar. Más de 2 horas, compañero. Los compañeros suyos manifiestan que tuvieron que optar por abastecerse incluso de gasolina. Claro, de ley, pues. Bastantes compañeros tuvieron que usar gasolina para poder trabajar. Pero eso les deja un menor margen de ganancia. Claro, pues, una diferencia bárbara. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos observando. Sí, estamos hablando de unas 3 calles aproximadamente en los que continuamos observando la columna de taxistas a lo largo de esta avenida que es la calle Brasil. Están dando vuelta a la estación de combustible donde salimos originalmente. Ellos están a la espera, avanzando poco a poco, lo que sí les deja tranquilos, y como lo han escuchado ustedes en los diferentes diálogos que hemos mantenido la mañana de hoy,
es que la columna sí está avanzando, que de hecho lo estamos constatando nosotros. Y nos dicen que, por ejemplo, el caballero a quien acabamos de entrevistar nos decía que lleva ya 15 minutos en esta columna, algo que en los días anteriores, desde el lunes 29 de julio, le tomaba varias horas. Hoy le está tomando apenas unos cuantos minutos y nada más. Observen hacia el fondo, estamos haciendo un zoom para que ustedes constaten que efectivamente la columna de taxis abarca aproximadamente 30 calles más hacia el oeste de la ciudad de Guayaquil. Al momento estamos en la calle Tungurahua y eso es lo que genera que muchos conductores la mañana de hoy se estén tardando hasta unos 30 minutos en llegar hasta la estación de combustible y abastecerse del gas licuado de petróleo. Hay mucho optimismo. Buen día, caballero, ¿cómo está? Hay mucho optimismo en cuanto a la jornada de hoy. Hay mucho optimismo por parte de los conductores de los taxis amarillos en que para la jornada de hoy ya puedan abastecerse a tiempo y salir a cumplir con sus recorridos, con sus rondas y sobre todo aprovechar las horas pico, que son los momentos en los que más carreras ellos pueden tomar. Caballero, ¿cómo está? Buen día. Hoy usted también, ¿cuántos minutos le ha tomado en esta columna? Y más de media hora. Más de media hora el día de hoy. El día de hoy. Pero nos indican que hay optimismo en que hoy sí puedan abastecerse temprano. Sí, puede ser, porque ayer fue más difícil, la cola estaba más larga, era hasta las 17 y Francisco de Marco. Y no se sacaba. Hoy día ya llevo media hora aquí. Esta situación hizo que de pronto ustedes, en el horario pico en el que reciben mayor cantidad de pasajeros, les tocó estar en la estación de combustible esperando y se perdieron ese horario, ¿no? No quedaba más que trabajar con combustible de todas maneras. La gasolina. Sí, la gasolina. No sé, pero de todas maneras, más difícil. Más difícil. Más difícil. Okay. Perfecto. Esa es una de las alternativas por las que accedieron los conductores de taxis en vista de que les tocaba esperar varias horas para abastecerse del gas licuado de petróleo. Ellos debieron tanquear sus unidades con la gasolina, a pesar de que les iba a resultar más caro todavía, a pesar de que iba a generar en ellos un mayor gasto, vieron esa alternativa para no perder ese horario pico que son los momentos en los que reciben mayor cantidad de pasajeros. Bien, este es el detalle, compañeros, amigos, de lo que se genera a esta hora de la mañana en las estaciones, alrededor de las estaciones de combustible, donde proporcionan, donde entregan este conocido GLP, que es el que utilizan las unidades de taxis amarillos. Continuamos en estudio, ustedes, con más información. La Fuerza de Tarea Conjunta Manabí continúa en la lucha contra los grupos terroristas. Acompañamos a las Fuerzas Armadas durante sus operaciones en dicha provincia, cuyos habitantes esperan que la violencia no se active otra vez. Hemos capturado 160 personas, todas ellas con antecedentes penales. Se lo contaremos este martes 6 de agosto en La Noticia, emisión. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos con más información. Sicarios asesinaron a un agente policial mientras merendaba en un local del Cantón Playas en la provincia del Guayas. Se presume que el hecho violento estaría vinculado a la detención de unos sospechosos que son procesados por extorsión. Eran aproximadamente las 21:30 del 31 de julio. Cuando el policía Luis Alfredo Jimbo González se disponía a merendar junto con una compañera en un restaurante ubicado en el barrio San Antonio del Cantón Playas, en la provincia del Guayas. Apenas les habían servido los alimentos, cuando unos hombres aparecieron, se les acercaron y descargaron una ráfaga de disparos contra los agentes. Y así como llegaron los sicarios, se fueron apresuradamente, dejando muerto al policía Jimbo
y herida a su compañera de servicio. Nuestro compañero sufre un ataque por las espaldas, siendo el mismo ocurrido en un restaurante de aquí de nuestro distrito. Los ciudadanos que se encontraban en el lugar trataron de ayudar a la gente, pero lastimosamente perdió la vida, mientras que su compañera fue trasladada al hospital de la Policía Nacional en Guayaquil y se encuentra estable. Los agentes del orden investigan este ataque contra el gendarme y están tras la pista de los sicarios. Policía Nacional, desde el momento que pasó esto, con sus ejes investigativo, preventivo y de inteligencia, están trabajando en conjunto para poder dar con los causantes de este hecho. El cuerpo del policía fue trasladado al cantón Puerto Quito, de la provincia de Pichincha, de donde era oriundo, y se le dará cristiana sepultura. El alcalde de esa ciudad, Víctor Mieles, mediante redes sociales, expresó sus condolencias con los familiares de la gente. Extraoficialmente, se tiene sospechas que el ataque guarda relación con la detención realizada por el policía a unas personas que estaban extorsionando a los dueños de varios locales comerciales del balneario. Informó Daniel Lalama. Mira. 7 de la mañana con 52 minutos. Durante esta semana se han registrado varias muertes violentas, incluyendo 2 masacres que han dejado tanto heridos como fallecidos. Veamos la nota sobre estos trágicos eventos. En esta semana se suscitaron varias muertes violentas en distintos sectores de la ciudad de Guayaquil. La tarde del lunes 29, un adolescente y niños fueron baleados por sujetos que vestían ropa de uso policial. Familiares los trasladaron a un hospital en donde finalmente se confirmó el fallecimiento del joven. Este ataque armado se suscitó en el Guasmo Sur. En las calles 21 y El Oro, un policía que se encontraba en una fiesta fue acribillado por 3 sujetos que se movilizaban en un automóvil. El objetivo de los sujetos era robar en el domicilio. Debido a esto, se formó un enfrentamiento, pero la reacción de los antisociales fue inmediata. La madrugada del martes 30 de julio, en el cantón Nobol, se originó una nueva masacre en una empresa que aparentemente se dedicaba a la logística de camiones de carga. Este hecho violento dejó 5 fallecidos que fueron asesinados por un arma de fuego. Los sujetos ya habían planificado este hecho. El miércoles 31, un padre y su hijo fueron asesinados en los alrededores de una unidad educativa. El padre había ido a retirar a su hijo unos minutos antes, pero con lo que no contaba es que los sujetos ya lo estaban siguiendo. Asimismo, una masacre se perpetró en el interior de un domicilio en la cooperativa 28 de agosto, ubicado en el cantón Durán. Fueron 6 los fallecidos que dejó este nuevo hecho violento. Dentro del domicilio se encontraban 3 mujeres que quedaron heridas y fueron hospitalizadas. La mañana del jueves, en el sector de Monte Sinaí, el cadáver de un hombre fue hallado en un terreno baldío. La víctima vestía un uniforme similar al de un guardia de seguridad. Moradores del sector se encontraban alarmados por lo sucedido. Fue así como dieron aviso a las autoridades, quienes investigan el motivo de este nuevo crimen. Finalmente, este viernes no se registraron muertes violentas, concluyendo así la semana con un total de 16 muertos. Antes de concluir el pensamiento del día, ganadores como Daniel Pintado, sí, nunca se rinden, y los que se rinden nunca ganan. No se trata de acumular éxitos, sino de levantarse de todas las caídas, Luisa Delgadillo. Coincido contigo y así nos lo demuestran nuestros deportistas. Daniel Pintado con esa gran hazaña, logrando ese oro en los Juegos Olímpicos París 2024, del cual RTS es el canal oficial. Así estamos finalizando la presente entrega informativa, pero ¿qué es lo que viene, mi querido Jorge? Enseguida los campeones de la comunidad. Un buen fin de semana.